Antes de que le dé un ataque a Toño, voy a revisar las noticias más importantes, don David. Grábeme las noticias más importantes y después nos vamos a la pausa comercial. Estas son las noticias más importantes que estamos revisando para ustedes aquí en Sin Censura. Anuncia Carlos Ursúa, el que será el próximo secretario de Hacienda, a Gerardo Esquivel como subgobernador del Banco de México en el gobierno de transición. Gerardo Esquivel va como subgobernador del Banco de México en tiempos de López Obrador. Deporta México a 98 migrantes que intentaron agredir a agentes. O eso dicen. Al menos el Cuau no se quedó calladito y le dijo a Peña Nieto que le dejaron un estado inseguro y en quiebra. Más adelante aquí en Sin Censura, el mensaje directo a la cabeza de Cuauhtémoc Blanco, que sigue apuntando el dedo acusador a Graco Ramírez, el exgobernador de Morelos. Los superdelegados son una amenaza, dicen desde Coparmex. Volvió a meter su cuchara y dice que estos superdelegados que estarán en los diferentes estados de México, en el gobierno de López Obrador, son una amenaza. Como amenaza también los empresarios señalaron el discurso para adoctrinar a las Fuerzas Armadas, el discurso histórico de hace unos días de López Obrador. Nótese mi sarcasmo, es que los empresarios no hayan como de terror. Secuestraron y mataron a 2 músicos de los norteños del Río Bravo. Se eleva el dólar hasta los 20 pesos con 70 centavos por unidad en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Para que salgan con sus chingaderas de racismo y así los hondureños se enfrentan a un gobierno represor. Hay tensión en las calles allá en Honduras y sobre todo después de que el hermano del presidente haya sido arrestado y acusado de narcotráfico. Claudia Sheinbaum, la que será la próxima alcaldesa o la primera alcaldesa en la Ciudad de México, propone que en lugar de multas por las fotomultas, los infractores hagan servicio comunitario en la Ciudad de México. ¡Qué buena idea! Viable 50% de los planes de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, dicen en un artículo que publica el periódico El Universal. Se cayó ayer la Bolsa Mexicana de Valores 4.17%, el nivel más bajo en 4 años. Y obviamente desde la prensa chayotera le echan la culpa a la consulta popular por el Tren Maya y los 10 proyectos prioritarios para el gobierno de López Obrador. Yo pregunto si es eso o las amenazas de Donald Trump de cerrar permanentemente la frontera. Yo me inclino por la segunda. Con un comunicado pedorro, la agonizante Cancillería mexicana exigió a Estados Unidos que investigue el uso de armas no letales hacia México. Ya vamos a hablar aquí a detalle en Sin Censura. Sigue desmarañándose la corruptela de Arturo Montiel, el exgobernador priista del Estado de México y tío de Enrique Peña Nieto, con su mansión. Dicen que el encargado de la obra también hizo unas villas para el dueño de OHL, el que regañó en su momento a Enrique Peña Nieto. Seguramente se acordará de aquellas imágenes. Andrés Manuel López Obrador convoca a construir la Constitución moral. Además, ofrece mediar ante la pugna en el gremio magisterial. El exgobernador de Sonora, Guillermo Padres, enfrentará su proceso en libertad en cuanto pague una fianza y mientras le pongan un grillete electrónico. El salario real creció en todos los países del G20, con excepción de pues de México, hombre. ¿Para qué andamos con cosas? Hijo de su mal dormir, hijo de su chingada madre, Enrique Peña Nieto ahora salió con la jalada de que como López Obrador, él también quiere un México con menor pobreza y mayores oportunidades. Y el mierdero que está dejando, ¿qué? Trump quiere una televisión oficial al estilo de Chávez y Maduro, que para enfrentarse a CNN, y no es broma, quiere la Trump TV, el sueño de televisión del gobierno de Donald Trump. Paul Manafort, uno de los hombres más cercanos en la campaña presidencial de Donald Trump, violó acuerdo de culpabilidad al mentir en la investigación. Se están poniendo las cosas difíciles a uno de los personajes involucrados en el Russiagate. La OTAN convoca una reunión de urgencia por la crisis de Rusia y Ucrania.
Otro excómplice incrimina a El Chapo Guzmán en actividades de narcotráfico y soborno. La fiscalía presentó a otro testigo en el juicio explosivo del Chapo Guzmán. El 73% de los mexicanos cree que los migrantes de la caravana generan inseguridad por la violencia y el desempleo. Hágame usted el pinche favor. Salieron más cabrones los mexicanos en México que los estadounidenses de Trump. Con mucho respeto lo digo. Patrulla fronteriza captura a 42 inmigrantes de la caravana que intentaron cruzar furtivamente la frontera en masa ayer. Comienza el juicio para los 3 policías de Chicago acusados de encubrir al oficial declarado culpable de matar a un joven afroamericano. Miles de personas siguen sin energía eléctrica en algunos puntos del área de Chicago por la tormenta de nieve. Hoy volvió a nevar en el área de la Ciudad de los Vientos. 4 adolescentes heridos de bala en los tiroteos de las últimas 24 horas en Chicago. De las noticias que estamos siguiendo, sin pelos en la lengua, sin censura, las noticias más importantes, aquí con un servidor, Vicente Serrano, quien le pide lo de siempre, que no permita que le den más de lo mismo. Voy a la pausa comercial.